Muy bien, en esta oportunidad vamos a estudiar lo que es el diodo y podemos ver en esta oportunidad la gráfica que se representa acá esquemáticamente en los circuitos eléctricos por este signo. Vemos que es un material semiconductor, en lo cual la principal función de este componente es permitir el paso en una sola dirección, es decir, cuando está polarizado directamente. Vemos algunas propiedades del diodo que tiene dos polaridades, una es el ánodo y la otra es el cátodo. La polaridad del ánodo es el positivo y la polaridad del cátodo es el negativo. Otra de las funciones principales de los diodos es que puede rectificar la corriente. En este caso, un ejemplo claro es la corriente alterna. Puede ser rectificada a la corriente directa. En la actualidad, muchos de los dispositivos electrónicos utilizan este componente electrónico que es el diodo. ¿Cómo funciona hacia grandes rasgos este componente? Cuando el voltaje se está conduciendo por el lado positivo y es alto, entonces de esa manera se denomina que está polarizado directamente y es cuando conduce la corriente en sentido del lado positivo a negativo. Y cuando está polarizado inversamente, la corriente no fluye, es decir, se bloquea el diodo. Una de las características de los diodos es que internamente, de acuerdo a una propiedad, están construidos. Por ejemplo, los diodos de silicio están construidos en una medida de 0.7, es decir, a eso se le denomina una caída de tensión. Es en ese momento cuando la corriente puede fluir directamente. Más adelante vamos a explicar unos ejemplos prácticos, cómo esto se puede visualizar de una manera muy fácil. Muy bien, como habíamos estudiado en el anterior video acerca del diodo, el cual nos permite que solamente conduzca la corriente cuando está polarizado directamente, en esta oportunidad vamos a estudiar por medio de una gráfica el comportamiento del diodo. Entonces vemos acá en esta gráfica, vamos a estudiar la corriente con respecto al voltaje y utilizamos una resistencia de 27 ohmios, de 47 y de 100 ohmios. Para explicarles acá, como bien sabemos y estudiamos, el diodo internamente tiene una barrera de potencia que es de 0.7 y al momento de que se va acercando a 0.7 la tensión, o sea el voltaje, aumenta en una polaridad y es ahí cuando permite que fluya la corriente, que es aproximadamente en 0.6. Si notamos acá en esta primera elevación, que es estudiando la resistencia de 27, vemos que está más elevada que la de 100. Esto es a consecuencia de la resistencia, del valor de la resistencia, ¿verdad? Que influye en el diodo. Y vemos acá algunos de los valores que utilizamos en el multisim, que comenzara en 0 voltios con pasos de 0.5 y que terminara en 0.75 voltios, lo cual nos generó esta gráfica que apreciamos acá. En los videos siguientes vamos a ejemplificarlo ya de una manera visualmente. Bien, ahora vamos a explicar la gráfica de corriente versus voltaje, como podemos observar acá en la pantalla. Nos piden ingresar unos datos en la cual nos vamos a la función de Analyzer Mode, en
la cual nos pide empezar el valor de 0.0 voltios con pasos de 0.5 y que se detenga en 0.75 voltios. Ya acá los ingresamos y le damos acá en la sección de comenzar. Y observamos de que se empieza a ejecutar la prueba al diodo que hemos instalado acá en la sección de Analyzer en nuestro NLBIS 3. Y nos refleja esta gráfica. Esto quiere decir que en el eje Y tenemos lo que es la corriente y en el eje X el voltaje. Y aproximadamente en 0.5 voltios se genera elevar la gráfica, indicándonos que ya pasa la corriente. Vamos a iniciar con esta prueba del diodo y vamos a mostrarles por acá este dispositivo. Vamos a pedir que acerquen la cámara. Por acá podemos observar cómo es el diodo en sí. Observamos acá en un extremo una franja de color oscuro. Nos indica que es la parte negativa, la cual denominamos el cátodo. Y el otro extremo, un lado positivo, denominamos el ánodo. Este dispositivo nos sirve para poder rectificar la corriente alterna, corriente directa. Y en la práctica de semiconductores tenemos la prueba a realizar y aquí nos indica que coloquemos este rectificador en el NLBIS 3 que podemos observar por acá. Vamos a pedir que acerquen la cámara y acá ya lo tenemos instalado en la sección de analizador. Ya que lo tenemos instalado, vamos a ingresar acá al menú, a ingresarle los valores de rango donde evaluarlo y nos indica que introduzcamos los valores de inicio de 0 voltios con pasos de 0.5 voltios y que se detengan 0.75 voltios. El rango de corriente menos 30 miliamperios y 30 positivo miliamperios. Al poder observar acá la sección de gráfica le damos comenzar para que empiece a ejecutar la rectificación. Vamos a detener un momento el video. Muy bien, entonces ahora le damos en la opción comenzar y empezará a analizar la gráfica, el comportamiento del diodo. Y efectivamente observamos acá que precisamente en 0.5 la gráfica empieza a aumentar, indicando de que la corriente empieza a fluir. De acá podemos observar y sacar nuestras conclusiones de que el diodo rectifica la corriente y nos puede servir para varias aplicaciones en lo que es la rectificación de corriente alterna a corriente directa. Muy bien, vamos a seguir estudiando lo que es el comportamiento de un diodo. En este caso vamos a utilizar nuestro diodo que es el 1N401, una resistencia de 47 ohmios, y vamos a estudiar la curva de corriente y voltaje en nuestro eje positivo para determinar en qué momento en qué momento el diodo nos permite pasar la corriente. Para ello vamos a utilizar siempre nuestro programa NLBIS 3. Podemos ver aquí la plataforma, siempre nos da aquí la opción que necesitamos, y en esta prueba vamos a utilizar nuestro multímetro. Por acá lo podemos seleccionar, y también nuestra fuente variable. Y ahora vamos a localizarla, que nos la despliega en este menú. Vamos a seleccionar nuestra fuente en 1 voltio, y en nuestro multímetro vamos a medir primeramente el voltaje que tenemos en nuestro circuito. Podemos observar acá ya nuestro circuito construido, nuestros cables tanto de pinzas del multímetro conectadas, ya listas para hacer la medición, nuestra fuente generadora,
ya instalada. Tenemos acá, podemos visualizar bien el diodo 1N401, ya está conectado en serie con nuestra resistencia de 47. Muy bien, estamos listos. Vamos a entonces ejecutar el programa para realizar la medición. Vamos a darle aquí comenzar y vamos a medir nuestro voltaje. Tenemos conectado acá con las pinzas del multímetro. Vemos en un extremo el diodo y en el otro extremo la pinza positiva para cerrar el circuito, y notamos que nos da un voltaje de 0.35 voltios. Y ahora vamos a medir la corriente, si en este caso nos permite el diodo transmitir. Vamos a ver si es posible que pase la corriente. Muy bien, aquí tenemos nuevamente nuestras ventanas de nuestro multímetro. Vemos acá un menú que nos da la opción de medir el voltaje y la corriente. Como ahorita necesitamos medir la corriente, vamos a seleccionarlo. De igual manera, recordemos que tenemos que cambiar nuestra entrada de voltaje a corriente, porque es corriente lo que vamos a medir. Muy bien, ahora vamos a enfocar acá lo que es nuestra plataforma de trabajo, nuestro protoboard, en nuestro NLVIS 3, y vamos a verificar si hay corriente. Algo importantísimo que hay que hacer es que para medir corriente hay que abrir el circuito. Aquí ya lo abrimos y con las pinzas de nuestro multímetro vamos a cerrar el circuito. Este es un paso muy importante que hay que hacer para medir la corriente. Ya está conectado y vamos a observar la lectura en nuestro multímetro, la cual se mantiene en 0, es decir, todavía no hay paso de corriente. Vamos ahora a aumentarle el voltaje para verificar el comportamiento del diodo. Muy bien, y ahora vamos a regular lo que es el voltaje con nuestro multímetro. Ya lo tenemos seleccionado ahí, y ahora vamos a mostrar acá en nuestro protoboard donde colocamos las pinzas de nuestro multímetro. Lo colocamos en un extremo del diodo y cerramos el circuito en el positivo. Vamos a cambiar las pinzas acá para que no nos vaya a dar una lectura errónea, y vamos a medir nuestro voltaje. Ya lo tenemos ahí conectado y vamos a verificar la lectura, que lo tenemos ahora en 0.7 voltios, es decir, lo aumentamos. Esto con la finalidad de ver el comportamiento del diodo, en qué momento comienza a transcurrir la corriente. Muy bien, ahora vamos a medir la corriente para ver si ya hay paso de corriente. Muy bien. Efectivamente ya seleccionamos nuestro multímetro en la opción de corriente directa, y ahora vamos a medir en nuestro protoboard la corriente que nos está generando. Vamos a abrir, recordemos que siempre abrimos el circuito del diodo, y con las pinzas del multímetro vamos a cerrar el circuito. Ponemos aquí las pinzas, ya las tenemos, y vamos a ver la lectura que nos da en nuestro multímetro para ver si ya hay paso de corriente, y podemos observar acá que efectivamente ya está pasando corriente, 0.0018 amperios. Es decir, ahí hay paso de corriente, lo cual indica, podemos ver el comportamiento del diodo. Vamos a aumentarle un poco más el voltaje para ver que el paso de corriente sea mucho mayor. Acá vemos que ya tenemos conectado
Nuevamente, para regular el voltaje, le damos aquí en nuestro potenciómetro. Les voy a mostrar acá, aquí regulamos y le vamos a dar la totalidad de lo que nos genera nuestra fuente generadora, que es 1 voltio. Ya lo tenemos por ahí. Vamos a acercar la cámara para que ustedes puedan ver. Efectivamente está cercano a 0.98 voltios. Muy bien, ahora vamos a medir el voltaje. Vamos a seleccionar nuestro multímetro en la opción de corriente. Cambiamos acá nuestro selector de nuestro multímetro. Vamos a abrir el circuito de acá del diodo, puesto que con el multímetro vamos a cerrar el circuito. Vamos a ver si hay paso de corriente. Y efectivamente aumentó la corriente. Podemos observar acá que es de 0.0061 amperios. Entonces estamos viendo el comportamiento del diodo. Y por último, pues quería mostrarles por acá la gráfica que nos genera el comportamiento del diodo. Observamos acá que yo lo analicé con 3 valores de resistencia, una de 47 ohmios, otra de 27. Tenemos acá, la primera es de 27 ohmios, la segunda nos ejemplifica la de 100 la de 47 ohmios, y la última de 100 ohmios. Acá es algo interesante, ya que podemos observar que aproximadamente en punto 6 la curva empieza a elevarse, indicando que el paso de corriente está habilitado por el diodo. Y notamos otro aspecto importante, de que según el valor de la resistencia, así va a depender la elevación, así va a depender la elevación, es decir, el paso de corriente. Si notamos, la de 27 ohmios se eleva un poco más, es decir, hay menos resistencia y por lo tanto existe mayor flujo de corriente en comparación a la de 100 ohmios, que es menos la corriente. Y vamos a finalmente ver por acá nuestra tabla que generamos con la resistencia de 47 ohmios, donde empezamos con valores de 0 voltios. Observamos acá de 0.1 voltios, en la cual no existía paso de corriente. 0.2 de igual manera no. 0.3 empezaba mínimamente a ver algún síntoma de paso de corriente, pero casi nada. Y ya observamos acá hasta 0.6 que ya empezó a generar el paso de corriente, y de 1 voltio, que fue la totalidad de corriente que pudo generar en este circuito con una resistencia de 47 ohmios. Muy bien, más adelante vamos a estudiar otra prueba con otro circuito de diodos. En esta oportunidad vamos a estudiar el funcionamiento de un diodo en una media onda senoidal, y para ello vamos a utilizar este programa del NElvis 3. Por acá podemos observar el menú, en la cual nos despliega funciones como el osciloscopio, una fuente generadora, un multímetro, analizador de gráficas. Y para ello pues vamos a utilizar el osciloscopio. Observamos por acá que tenemos ya el medidor del osciloscopio y el medidor de la fuente generadora. Para ello vamos a seleccionar en punto 5 la frecuencia y la amplitud
de 10. Vamos a explicar aquí un poquito. Observemos acá la frecuencia de punto 5. Esto nos quiere decir que es la rapidez con que se va a ejecutar la onda senoidal, y la amplitud estudia lo que es el valor de pico a pico en la onda senoidal, es decir, tanto en el eje positivo como en el eje negativo. Ya lo tenemos seleccionado y también ya tenemos armado nuestro circuito acá en el BIS 3. Como podemos observar, nuestro LED, una resistencia de 1 kilo ohmio, y también ya tenemos conectado lo que son las pinzas del osciloscopio y de la fuente generadora. Muy bien, ahora vamos a correr nuestro programa para visualizar el efecto que hace la onda senoidal, que es una media onda. Le damos acá comenzar y efectivamente vemos en nuestra gráfica que ya se verifica lo que es la media onda senoidal. Vemos de que se mantiene en el eje positivo. Y vamos a ver en nuestro protoboard cómo trabaja nuestro rectificador, nuestro diodo LED. Acá podemos observar que cuando se enciende el LED está en el eje positivo, y podemos observar que cuando se apaga está en el eje negativo. Es decir, ahí se genera cuando la frecuencia con la que se está ejecutando la onda senoidal. Es decir, si nosotros le modificamos acá en la frecuencia, si le aumentamos, le voy a aumentar a 1 kilohertz, a 1 hertz, vamos a notar que nuestra onda senoidal irá un poco más rápido. Podemos observar acá nuestro diodo y efectivamente va más rápido. Si nosotros le bajamos la frecuencia, irá más lento. Podemos observar, y la amplitud pues se genera de 10 voltios, es decir, de pico a pico. En el eje positivo generará 5 voltios y en el eje negativo menos 5 voltios. Y por lo tanto nuestro diodo está generando 5 voltios. Generalmente estos diodos rectificadores los aplicamos para rectificar la corriente alterna a corriente continua. Con esto vamos a proceder en otro video a hacer otras pruebas con diodos rectificadores.